y apenas empieza el año y la vorágine electoral informativa está con todo. Es decir, desde el evento que vimos con Morena, bueno, el cierre de año ha sido complicado para las fuerzas políticas, se han dado con todo, ya no respetan ni el 24, 25 de diciembre, que antes eran fechas, vamos a decirlo, de receso. Vimos cómo Calderón publicó un refrito periodístico contra el dirigente del PAN, Damián Cepeda, a Mario Fabio Beltrones, y la información que le llegó desde Chihuahua, es decir, todo ese escenario rumbo al 2018. Pero bueno, ¿por dónde empezamos, mi apreciado doctor Sergio Aguayo? Primeramente le deseo lo mejor en este año, le mando un abrazo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muy contento de estar de regreso, y una vez más una disculpa por no haber respondido el día de ayer, pero en fin. No, hombre, ni lo diga, ya, exacto, la tecnología, aparte andaba usted, no andaba muy bien de su salud, me comentaron, y aprovechamos, metimos a The Guardian acá, a David Agrin, así que hemos tenido muchísima información, doctor, y esperemos exacto este año seguir haciendo esta alianza informativa porque es necesario seguir observando, cotejando, analizando, porque viene un año complicado, don Sergio. Es un año complicado, Luis Alberto, y no sé por dónde quiera que lo agarremos. El número habló de Chihuahua y de las elecciones, tal vez aquí señalando la necesidad de distinguir entre la parte anecdótica, folclórica de las elecciones, a las cuales hay que seguir, pero sin darles excesiva seriedad, de las disputas de fondo. Y me parece que el caso de Javier Corral en Chihuahua va al fondo de uno de los grandes problemas, que es lo que sucede cuando un gobernante decide combatir la corrupción en serio. Yo estoy convencido de la seriedad de Javier Corral, lo conozco desde hace muchos años, y por tanto, y he seguido la manera como ha construido las investigaciones, su gobierno, la manera como ha perseguido a los corruptos, y me parece que es un caso positivo que debemos reconocer y apreciar. Y sin embargo, lo que llama la atención es la reacción que ha habido ante un combate a la corrupción de tal profundidad. Es decir, pareciera como si algunos actores políticos nacionales solo quieren combatir la corrupción de manera retórica, pero se hacen a un lado o flaquean cuando se trata de hacerlo en serio. En ese sentido, ese sería mi primera reflexión de fondo. En este año tan confuso, tenemos que aprender a distinguir lo sustancial, lo de fondo, de lo meramente circunstancial. Y en las elecciones, pues hay mucho de folclore, hay mucho de espectáculo, poca sustancia, desafortunadamente, todavía. La sustancia vendrá más adelante. ¿Cree que vaya a haber consecuencias, doctor? Porque esto ya, el presidente ayer hablaba con Jacqueline Pechard, con Rufo Ape, con Berdauzarán, con los actores. He estado hablando al respecto de esta valoración de que si Peña Nieto o el gobierno federal vaya a actuar, Peña Nieto ha calificado el evento como partidista por cómo lo acuerparon a Javier Corral, que a mí se me hizo buena estrategia también llevar, es decir, si tú te vas a aventar un pleito con un presidente y eres de un estado, gobernador de un estado, pues tienes que acuerparte, que para mí creo que la estrategia fue correcta, pero Presidencia lo tomó como un evento partidista, doctor. Bueno, son dos hechos de fondo. El primero, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no se ha distinguido por el compromiso en el combate a la corrupción. Me parece que hay suficiente evidencia desde la Casa Blanca, la casa de Luis Videgaray en Malinalco, Obedrecht, entre otros casos que demuestran que no hay una voluntad de fondo para combatir la corrupción. El despido de Santiago Nieto, en fin, podría dar una lista muy larga.
En cuanto a la estrategia de arropamiento, me parece que tenemos que tener muy claro, Luis Alberto, que esa es la constante en los asuntos de fondo. Si pensamos en el 2017, el caso de la petición de amparo hecha por artículo 19 y fundar a la Suprema Corte, ahí tenemos un arropamiento de organismos civiles con algunos funcionarios que están comprometidos, en este caso el ministro Saldívar. El caso de la Ley de Seguridad Interior es también muy similar a lo que estamos observando con Corral, con Javier Corral, es decir, que por cierto había pasado lo mismo cuando él promovió la acción de inconstitucionalidad de la Ley Televisa hace ya un buen número de años. Es decir, se están generando como método para lograr transformaciones de fondo alianzas entre organismos civiles, académicos, periodistas, medios de comunicación, con funcionarios o políticos en activo. Es una forma, es la reacción que están teniendo las fuerzas de la reforma verdadera, por darle algún nombre, ante la resistencia de los sectores políticos más tradicionales. Y en ese sentido, la reacción que tuvo Enrique Peña Nieto y José Antonio Mida ante Corral es consistente con el patrón. Y el arropamiento a Javier Corral también es consistente con un patrón, que a veces cuesta trabajo distinguirlo porque son temas que las coaliciones van variando y toman diferentes expresiones, pero si nos detenemos a pensar sobre los últimos años, veremos que estas coaliciones son cada vez más frecuentes, porque es una de las maneras que hay para enfrentar la reticencia de los poderes fácticos y las instituciones a reformarse. Sin duda. He hablado también con Kuchima al respecto y la valoración electoral del fondo de la situación. ¿Es un caso grave, doctor Sergio Aguayo? Es decir, esto que no es tampoco nuevo. Han hecho también el paralelismo con el Pemex Gate, es decir, el Pemex Gate, 1,000 millones de pesos del sindicato de petróleos para financiar una campaña del PRI de Francisco Labastida. Aquí se inicia con 250 millones de pesos, pero son muchos más. Un esquema típico del PRI que lo ha emulado la clase política en este país, es decir, hemos visto que ha sido una escuela política el PRI para emular esas malas prácticas, creación de empresas fantasmas, desvío de recursos, es decir, para financiar campañas. A lo que voy, doctor, ¿qué tan grave pudiera ser esto para que en realidad pues lo tome el INE, la tome la FEPADE, que también lo dudo, el INE pues rebasado, doctor? Es decir, es un caso que lo traigo al contexto histórico grave de desvío de recursos. ¿Así lo ve usted también, que pudiera sancionarlo el INE en su momento? No sé. Mire, regreso al patrón. El dinero en la política sí fue inventado por el dinero público en la política es una invención del PRI en México, pero también muy común en otros países. Lo que llama la atención en México es la fiereza con la cual defienden ese modelo de hacer política el PRI y los otros partidos, porque se refería al Pemex Gate, pero el Pemex Gate se acompañó de los amigos de Fox. Fueron los dos, y el desenlace de esas investigaciones que hizo Alonso Lujambio, que en paz descanse, un consejero del INE que realmente se comprometió en ese tema, la reacción fue fulminante de los partidos. Se aliaron el PAN, el PRI y el Verde para despedir al IFE, en el cual encabezaba José Woldenberg, por eso es tan conocido. Los corrieron a todos.
De la misma manera, esa misma actitud observamos con Santiago Nieto cuando quiso investigar Odebrecht. Fue despedido. Fue despedido porque era incómodo. Lo que estamos viendo ahora, y eso es algo, de ahí la importancia de lo que está haciendo Javier Corral, es que desde el gobierno desde un gobierno estatal están haciendo una investigación a profundidad que está teniendo repercusiones nacionales, porque el caso Chihuahua involucra de entrada como presuntos responsables a Manlio Fabio Beltrones y a Luis Videgaray. No es algo menor, por tanto. ¿Cuál va a ser el desenlace? Pues forma parte de este enfrentamiento, gran enfrentamiento entre las fuerzas del Estado de Derecho, de la civilidad, y las fuerzas de la ilegalidad y la inmoralidad. Lo está llevando a un nivel tal vez muy elemental del bien contra el mal, pero tenemos que entenderlo de esta manera para separar, para distinguir lo central, lo fundamental, los cambios que se están dando en México en este momento de las elecciones, que por el momento pues es un espectáculo caro, malo, aburrido. Entonces, no vemos o no esperemos mucha voluntad, doctor, por ese patrón de conducta, pues exacto, por los personajes que hay, y cómo pues el Estado mexicano, las instituciones del Estado mexicano, poco interés, y se imagina sería como, el que le tendría que meter lupa pues sería el INE, doctor. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuál sería la institución, la FEPADE o el INE, quien tendría que meter? Pues serían la FEPADE, el INE, pero no solo, vamos, aquí estamos regresemos en la historia. El dinero y la política son hermanas mellizas. Lo que sucede en México es que ha degradado y pervertido de tal manera la vida político-electoral que se ve difícil que se pueda reformar fácilmente. El momento clave es en 1977, cuando la primera reforma electoral, que se incluye una frase: los partidos son instituciones de interés público, en la Constitución. Esa frase de interés público tiene como corolario el que se les tiene que dar dinero. Y en 1996, en la reforma de 1996, se quintuplica, aumenta 500% la transferencia de fondos públicos, bajo la creencia de que si se les da fondos públicos, pues no van a recibir fondos privados, y lo que hicimos, quienes formamos parte de esa generación, es alimentar monstruos voraces que están en la política, porque esta se ha convertido en un negocio multimillonario que deja ingresos enormes a personajes sin la preparación adecuada, porque estamos gobernados por mediocres, eso sí, muy duchos en el arte de exprimir los presupuestos. De ahí la resistencia, y lo estoy poniendo de una manera muy simplista, pero hay una resistencia porque es una cultura política anclada en el saqueo sistemático y metódico de las arcas públicas, frente a lo cual sí, el INE debería hacerlo, pero el INE ya fue domesticado. El INE llega, algunos sí tienen la voluntad, pero como cuerpo colegiado no tiene la fibra que tuvo el IFE presidido por Wallenberg, de ninguna manera, no lo tiene, pero tampoco tiene ni los instrumentos y tampoco lo dejan. Y ya ven el caso de la FEPADE, el ejemplo de Santiago Nieto es clarísimo. Quiso ponerse a investigar en serio un caso muy grave de corrupción político-electoral, y lo despidieron sin ningún miramiento.
Hay un límite a lo que está tolerado el sistema, pero frente a ello, el caso Chihuahua aparece como bien interesante, bien interesante. Con todo esto, doctor Sergio Aguayo, ¿cómo o qué esperamos de las próximas elecciones? ¿Cómo podemos hacer una valoración de lo que viene? Una elección, porque cada elección siempre tiene una marca. En el 94 el voto del miedo, en el 2000 el voto del cambio, en el 2006 la economía está de por medio, también el peligro para México, AMLO, 2012 entre que el regreso del PRI o seguir como estábamos. Y ahora, por ejemplo, doctor, ¿cómo pudiéramos englobar esta elección? Oh, qué pregunta, Luis Alberto. Bueno. O no sé, digo, una valoración, pues vaya, No, porque no, también... no, por supuesto, no, me parece muy legítima la pregunta. No, mire, ¿qué es lo que distingue esta elección? Primero, que están claramente anunciadas 3 elecciones. La limpia, la que se va a dar el voto va a ser respetado, la elección de los pobres, en donde se va a comprar y coaccionar el voto, y la elección del crimen organizado, en las zonas donde tiene influencia el crimen organizado. Esas son las 3 elecciones. Dentro de esas 3 elecciones hay muchos inéditos. Uno, que lo argumento en mi columna del día de hoy, que Andrés Manuel López Obrador, está claramente cortejando a la base social de la delincuencia, porque a veces se olvida, pero la delincuencia organizada tiene una base social muy amplia, con credencial de elector. El mensaje de diálogo y de amnistía, que disgusta a muchos sectores, sin embargo, sí puede resultar atractivo para esta base social. Entonces, eso es algo inédito. Que yo recuerde, nunca había habido este cortejo abierto en una campaña presidencial. Segunda novedad que todavía no logramos aquilatar, el impacto de las redes sociales y de la participación ciudadana a través de redes sociales en esta elección. Esto es novedoso. Nunca había tenido tal magnitud. Y ese hecho pues convierte en protagonistas a las redes sociales y obliga a los medios tradicionales a redimensionar su importancia y su estrategia. Ahora, ¿qué impacto va a tener? Si es cierto que los rusos están interviniendo en nuestra elección, bueno, sí, ¿a favor de quién? ¿Para qué? En otras palabras, estamos observando acontecimientos que no habíamos visto antes en elecciones presidenciales. Eso las hace muy interesantes. Complicadas también en el sentido legítimo electoral, doctor, es decir, el que gane tiene que ganar con mucho también, a lo mismo, porque o ve una elección cerrada, mejor replanteo la pregunta, ¿ve una elección cerrada o una elección donde el que gane va a ganar holgadamente? Dejemos pasar unas semanas, porque apenas está empezando la campaña y habrá que esperar el impacto que tienen las candidaturas independientes. Es casi un hecho que estarán en la boleta el Bronco y Margarita Zavala, tal vez Ríos Peter, no lo sabemos. Habrá que ver qué impacto tienen, a quién le quitan intenciones de voto. Vamos, para hablar ya sobre las encuestas, cómo se reflejan todas estas novedades en las campañas, ahí sí es mejor esperar, es muy pronto para poder hacer un pronóstico, porque pues faltan 6 largos meses un poco menos de 6 meses para que tengamos las elecciones. Tengamos paciencia, para eso ya lo comentaremos. Claro. Yo diría en marzo, abril ya tendremos ideas más claras.
Estoy de acuerdo con usted porque platicaba con el sociólogo Felipe Mora aquí de Sonora y me dice, los pronósticos ahora duran 24 horas, ¿no? O segundos, yo le decía, se cae todo. Y estar pronosticando ahorita, creo, en este tiempo que vivimos, en la era del fin del poder, parafraseando a Moisés Naim, es muy difícil. Estaremos en contacto, mi apreciado doctor Sergio Aguayo, le agradezco mucho su tiempo y por supuesto estaremos muy al pendiente de la evolución de los hechos. Será un placer, Luis Alberto, acompañarnos en este año. Igualmente, mi apreciado doctor Sergio Aguayo, y estaremos muy en contacto. Eso es lo que dice por acá.